¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer después que hemos vivido tantas pruebas, tantas luchas, tantas desesperanzas, como que la prueba se hizo tan larga, tiene tanto tiempo con nosotros, no miramos una salida y es más, comenzamos a cuestionar a Dios, comenzamos a pensar que si Dios existe, ¿verdad? Y nos sentimos desesperados, agobiados. Ya necesitamos una respuesta. Yo quiero decirte en este día que todavía hay esperanza aún cuando te sientes aturdido, agotado, desesperado, sin saber qué hacer. Yo quiero decirte que por lo menos hay unos 16 principios y pueden haber más, ¿verdad? Principios para que aprendamos qué debemos hacer en la hora de la adversidad. Y quiero decirte, el primer principio es: no pares de buscar de Dios. Cuando estamos en esas crisis, en esas luchas, lo que viene es desánimo y no queremos buscar de Dios. Nos sentimos desalentados, desanimados, y lo más importante en ese momento es seguir buscando de Dios, ¿verdad? En el libro de Mateo 6:33 dice que hay que buscar el reino de Dios primero y todo lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Es necesario no parar de buscar a Dios. Lo que el enemigo en ese momento quiere es decepcionarte, y es algo como que es una prueba. ¿Por qué? Porque cuando a Job le pasó su prueba, la que estaba al lado de él le dijo: ¿por qué no blasfemas a tu Dios? Y parece que el enemigo lo que anda buscando es que nosotros nos debilitemos, porque la prueba ha sido larga, ha sido dura, ha sido tediosa, ha sido oscura, ha sido dolorosa. Y el enemigo quiere llenarte de pesimismo, quiere llenarte de negatividad, ya no busques más a Dios, y pensamientos negativos. Lo que más tenemos que hacer es resistir al enemigo. Ese es un verso en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Verdad? Si nosotros nos sometemos a Dios, amados hermanos, Dios nos va a dar la fuerza para seguir luchando, para seguir orando, leyendo la Escritura, y no abandonar a Dios en ningún momento, porque de Él viene nuestra salvación, aunque no miremos nada. Aunque no miremos ni señal de esperanza, Dios vive y reina para siempre, que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. También, ¿verdad? En punto número 2, ¿verdad? Cosas que podemos hacer en la hora de la adversidad. No pares de escudriñar las Escrituras. A veces quizás lo vas a hacer sin ningún deseo de hacerlo. Quizás te vas a sentir desalentado y no quieres leer. Quizás vas a decir: lo voy a leer más tarde en la noche, pero más tarde en la noche vas a estar con sueño. No pares de leer la Escritura. Aunque no sientas ganas de leerla, léela, porque como es vida, te va a infundir vida mientras la lees. Es muy importante leer la Escritura, porque de ella emana vida eterna, te va a vivificar, te va a poner deseos de creerla, de declararla. Quiere decir, lo muerto se vuelve en vida. La Biblia dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Testimonio de quién? De Cristo. Allí vamos a ver cómo Cristo operaba en la adversidad, cómo Él, en medio de un mar violento, Él pudo calmar esas olas, cómo
nosotros podemos obtener fe, ¿verdad? En medio de las vicisitudes, cómo podemos arraigarnos en las promesas de Dios. Solamente leyendo las Escrituras. No pares de leer las Escrituras. Aleluya. Otro punto, número 3, es no pares de orar. Cuando hay tantas pruebas, uno no quiere orar, uno está desanimado, uno lo que quiere es estar hablando todo lo de la carne, y eso es lo que queremos evitar en el momento de la adversidad, ¿verdad? La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice que oremos sin cesar, en todo tiempo oremos. Nosotros sabemos que hay diferentes maneras de orar, ¿verdad? Hay oraciones de tener una relación íntima con Dios, hay oraciones de guerra espiritual, hay oraciones de clamor, hay oraciones de intercesión, hay muchas clases de oraciones, pero hay otras oraciones que solamente como que platicamos con Dios. Estamos lavando nuestros platos, estamos platicando con Dios. Estamos barriendo la casa, estamos platicando con Dios. Que Dios sea el centro de todo lo que nosotros hacemos. No paremos de orar. Es muy importante mantener una relación y una comunicación con Dios, porque muchas veces nosotros como que hablamos mucho y Dios no habla. ¿Verdad? La oración es un diálogo, no es un monólogo. El diálogo es donde Dios habla y yo hablo también, pero muchas veces la oración se vuelve como que si fuera solamente yo que hablo. Y aún así Dios nos soporta cuando nos volvemos y hablamos y hablamos y hablamos y no adoramos. No pares de orar. Que cada día sea una mejor versión de la oración, de la comunicación con Dios, de una relación íntima con Dios, de una relación de amor, de cariño con Dios, ¿verdad? Y así de esa manera vamos a mantenernos despiertos en medio del proceso, vivificados en medio del proceso, aun cuando el enemigo tire dardos de desaliento, orando, leyendo la Escritura y buscando de Dios, nosotros podemos avanzar. Punto número 4. Aprende a ser agradecido con Dios. Ese problema por el cual estás pasando, quizás tú quieras decir, ay no, otra vez. ¿Sabe qué? La alabanza lo que hace es atrasar los procesos. Estar quejándose, estar señalando, estar juzgando, estar criticando. Uno se vuelve amargado, pero si tú aprendes a darle gracias a Dios, ¿sabes qué? En la gratitud está el secreto del avance. ¿Sabes por qué? Porque un corazón agradecido, Dios sabe que es un corazón que va a aprender del proceso. ¿Verdad? Los procesos son para que nosotros aprendamos, para que nos disciplinemos, para que crezcamos, para que maduremos. La Biblia lo dice en Romanos 8, 28, que para los que aman a Dios, todo es para bien. No importa lo que estés pasando, tu corazón se tiene que abrir a aprender y a ser agradecido. Es lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios permitió que algo te ocurriera, pasar en tu vida, fue permiso de Dios, como se lo permitió a Job. Y le permitió al diablo, ¿verdad?, que tocara todas sus propiedades y todo lo que pasó Job. Y toda la sarna que tuvo fue con permiso de Dios. Muchas veces en las circunstancias, las crisis, Dios nos prueba a ver dónde está nuestro corazón. Y en el caso de Job,
Job pasó esa prueba, ¿verdad? Aunque hubieron cosas que Dios quería que Job se diera cuenta que estaban mal en su vida, en el área de quejas, Job no se quejó ni en ningún momento tuvo el pensamiento de maldecir a Dios como la mujer de él le dijo a él que hiciera. Esa crisis se volvió en una prueba. Esa crisis se volvió en una adoración, ¿verdad? Es más fácil que uno pase el proceso en las pruebas cuando hay un corazón agradecido. Gracias, Señor, por esta prueba, porque a través de ella yo estoy aprendiendo a perdonar. Gracias, Señor, por esta prueba, porque con ella yo estoy aprendiendo a amar. Antes yo amaba con mi amor, ahora yo amo con el amor que Cristo ha derramado en mi corazón. Gracias, Señor, con esta prueba, porque he aprendido a servir a mi enemigo sin tener amargura, sin tener rencor. Hay que ser agradecido a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 5. En la hora de la prueba, hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la hora de la prueba, uno quiere salir de un solo. Quiere decir, si es falta de dinero, hay personas que han caído en trampas y han hecho cosas ilegales. Y esa no es la voluntad de Dios. Hay personas que salen corriendo a hacer préstamos grandes que no saben si después van a tener para pagarlo. Si uno pasa la prueba, es posible que quizás solamente sea una prueba. Y Dios después te va a contestar y te va a dar más de lo que tú piensas. Te va a bendecir más sobreabundantemente de lo que tú no te imaginas. Entonces, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que orar. ¿Qué se puede hacer? Si es falta de alimentos, si es falta de finanzas, si es una crisis familiar, si es una crisis de matrimonio, de separación. Uno no puede correr al hombre de la casa. Hay gente que corren a la pareja o corren a la mujer, ¿verdad? Y después se van a buscar problemas bien serios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Una vez yo tenía crisis en mi matrimonio y yo lo que hice fue coger mi maleta y mis hijos y me fui. Dormí en otro lugar y en la mañana cuando me levanté me dice Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Así me volteó a ver, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije, mira, estoy huyendo de aquel que está allá. Me dice Dios, coge tus maletas y regresa. Y yo me puse mal. Lo menos que yo quería era regresar a mi casa. Yo no podía soportar, ya no hallaba qué hacer. En la hora de la prueba, si tú te quieres ir voluntariamente, no lo hagas como lo hice yo. Yo regresé a casa a seguir el proceso, porque el proceso se tiene que seguir hasta el final. Porque tú no sabes qué Dios te va a enseñar en el proceso. Tú no sabes qué Dios va a hacer en tu vida en el proceso. Tú no sabes qué transformación vas a tener en el proceso. Tú no sabes qué sabiduría vas a adquirir de Dios en el proceso. Tú no sabes si vas a tener más paciencia en el proceso. Son muchas las cosas que Dios quiere hacer y Dios te cuida por muy ardiente que sea el fuego del proceso. Algo vas a aprender. Haz la voluntad de Dios. No te vayas, no dejes el lugar donde Dios te está procesando, donde Dios te está cambiando, donde Dios te está llevando a nuevas alturas, aleluya, de gloria. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en el proceso oramos más y se intensifica la unción, se intensifica la presencia o la chequina de Jehová en tu vida. Hay más visión, hay más discernimiento. Tenemos que aprovechar bien los procesos. Haz la voluntad de Dios. Quédate allí si Dios te dice que te quedes allí. Órale a Dios o ayuna a Dios si es que tienes que salir de ahí, pero no te vayas por tu propia cuenta. Punto número 6.
En la hora de la prueba hay que aprender a clamar. Hay procesos que no se van con oración. Una simple oración no se va. Hay procesos que hay que gritarle al diablo. Un clamor, más que todo, conlleva a invocar el nombre de Dios y reprender el diablo. Clamar significa llamar a Dios por su nombre a voz alta. No es que Dios está sordo, es que los demonios tienen que escuchar que tienes a alguien que va a operar en tu caso. Clamar es atar al diablo, reprenderlo, echarlo fuera, que quite sus pezuñas asquerosas de tu bendición, de tus hijos, de tu marido. Es confrontar al diablo y mirarle a los ojos y decirle: se acabó. Hay oraciones que solamente son oraciones y el diablo como que ni las escucha. Pero un clamor, si tú clamas a Dios y reprendes al diablo, es más posible que haya una mejor respuesta que una simple oración. Y no es que la oración no funcione, pero muchas veces Dios te quiere llevar al punto del clamor. Él lo dice en Jeremías, capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro beneficio del clamor es que Dios te va a enseñar cosas ocultas, trampas del enemigo, o te va a enseñar realidades de cosas que tú no sabías. Cosas que no comprendías o soluciones a ese problema. En la hora de la prueba, clama a Dios, porque Él te va a responder con cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Punto número 7. En la hora de la prueba, hay que aumentar la fe. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe, una semillita de fe. Cuando venga Cristo, usted no puede depender de o venir a entregarle a Cristo un poquito de fe. Porque Dios te dio un granito de fe para que lo trabajes y lo aumentes y la hagas grande. No podemos venirle al Señor el día que venga, como dice Lucas, ¿verdad? Capítulo 19, yo lo tengo que buscar después. Pero allí dice, cuando Cristo venga a la tierra, va a encontrar fe, hallará fe en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos que traer nuestra fe a Cristo ya trabajada. Es decir, los problemas es el terreno fértil de la fe. Si usted quiere un milagro, tiene que estar todo malo para que haya un milagro. Si todo está malo y para que haya un milagro, tu fe tiene que crecer. Tu fe tiene que ejercitarse. Tu fe tiene que adquirir músculos y es en el terreno de la prueba y de la crisis donde tú puedes ejercitar tu fe y creerle a Dios que va a ser un milagro. Es allí donde tu fe se hace grande. Es allí donde tu fe se hace fuerte. Es allí donde nadie te va a tumbar lo que Dios te ha prometido, porque tu fe está tan fuerte que tú miras la bendición que Dios te ha dado, aunque no la veas con tus ojos físicos, la ves con tus ojos espirituales. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella adquirieron testimonio los antiguos. Todas esas personas que están en el hall de la fe, o sea, en esa ruta de la fe, todos esos héroes de la fe, cada uno tuvo una situación difícil donde ellos hicieron crecer su fe. Por eso están allí, están Noé, está Abraham, está el mismo que el hermano mismo lo mató, ¿verdad? Está en esa lista de la fe. Abel está en esa lista de la fe. Son gentes
que en medio de la obediencia y en medio de la dificultad, ellos ejercieron su fe. Muchas veces en los problemas de la vida no queremos ejercer nuestra fe, queremos que haya una solución fácil. Si no hay dinero, pues hay que prestar y quedar esclavo del prestamista. Dios no quiere eso. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere proveerte a ti. Dios quiere, como le dije una vez que yo no tenía nada para comer, yo le dije, yo no le voy a pedir a nadie, tú eres el creador. Así le dije a Dios, en su inmensa misericordia le dije a Dios, yo no le voy a pedir a nadie porque tú creaste en el principio con el poder de tu palabra. Tú dijiste sea la luz y fue la luz. Así es que usted, Padre Celestial, me hace unos billetes porque usted es rico y usted es el dueño del oro, eres el dueño de la plata. Así le dije a Dios y Dios me concedió mi milagro. Lo que yo me encontré fueron billetes nuevecitos salidos de la fábrica. No quiero contar muchas cosas, ¿verdad? Pero la fe es para adquirir testimonio. Por la fe, dice Hebreos 11:2, que por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Así es que yo estoy contando un testimonio convincente de lo que Dios hizo en mi vida en un momento de dificultad. A usted le ha pasado o le va a pasar lo mismo, que en ese momento de dificultad, Dios le va a hacer un milagro y usted va a glorificar a Dios y le va a dar la gloria a Dios y otra persona va a creer por su testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor. En la hora de la prueba hay que aumentar nuestra fe. En la hora de la prueba, en el punto número 8, hay que aprender a adorar a Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versos 20 y 21, dice, entonces se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job adoró a Dios con una gran prueba. Muchas veces el ser humano con una pequeña prueba quiere blasfemar a Dios. Como el pueblo de Israel que venía ya para poseer su bendición en la tierra prometida. Y venían blasfemando contra Dios. Venían hablando del pasado. Venían recordando de los puerros, de los ajos, de las cebollas. Con Job no. Él perdió su familia completa, sus hijos, perdió todos sus ganados. Que eran miles y miles de camellos, de vacas, de asnos, de burros, de camellos, de toda clase de animales, de ovejas. Eran muchos los siervos que él tenía para el cuidado de estas ovejas. Sus hijos tenían, cada uno tenía su casa. Era un magnate de aquel tiempo y él en ningún momento blasfemó contra Jehová, sino que adoró a Dios. Usted puede adorar a Dios en medio de ese problema. Le puede decir, Señor, gracias. Te adoro, te bendigo, te exalto. Te doy toda gloria y toda honra, toda alabanza. Aleluya. Amén. A mí me diagnosticaron cáncer el año pasado y no le dije a nadie cuando recibí esos papeles donde estaba el diagnóstico. Me dio una alegría, yo no sé por qué, y todavía no me asusto de eso. No me asusto, pero lo que yo hice es adorar a Dios. Yo me postré con mi frente en el piso y adoré a Dios. Y le dije gracias. Yo no sé por qué tampoco. Yo no sé por qué tampoco le dije gracias a Dios. Pero Dios me ha enseñado a adorarle. Hace años atrás, mi último hijo, ¿verdad? Cuando nació, cuando estaba con los dolores de parto,
Yo tenía a otra persona conocida que estaba en labor también de parto. Y la otra persona a mi lado estaba diciendo malas palabras en cada dolor que venía. Era una mala palabra, pero obscenas. Y yo viéndola a ella así, cuando a mí me venían los dolores, yo decía, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Así le decía el Señor, gloria a tu nombre. Son procesos normales. Dios lo dijo que con mucho dolor íbamos a parir nuestros hijos. Nadie tiene culpa de nada, de tener dolores en la hora del parto. Dios me ha enseñado a glorificarle a Él por los problemas, por las situaciones, a darle toda gloria y toda honra, porque no se sabe qué va a venir atrás de ese problema, si es una bendición. Muchas veces las bendiciones están enmascaradas por una nube negra, que tú sabes que atrás de esa nube sombría, negra, que parece que va a venir un torrente de agua, hay un sol que brilla. Hay un sol de justicia a través de esa oscuridad que tú estás pasando, por lo cual es necesario pasar el proceso teniendo fe, adorando a Dios, alabando su nombre. Así Job pudo pasar su proceso y alabar a Dios de principio al final, cuando lo dijo en Job capítulo 42, diciéndole a Dios, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Porque hablaba cosas maravillosas, demasiado maravillosas que no comprendía. De oídas te había oído. Él terminó conociendo a Dios, teniendo una intimidad con Dios. Cuando llega el proceso final de tu problema, puede ser que no sabías perdonar. Puede ser que tenías aflicción en tu alma, porque allí dice en el libro de Job que la aflicción de Job cesó cuando perdonó a sus amigos. Sus amigos hablaban lo que le parecía en el momento de la prueba. Ellos no sabían que era un proceso. Muchas veces quizás vas a recibir juzgamientos, vas a recibir señalamientos en un proceso. Los demás no lo saben. Lo que tú tienes que hacer es amar y perdonar y orar. Vamos por el número 9 ahora. ¿Qué hacer en el momento de la prueba? En la hora de la prueba aprende a orar, aprende a ayunar, aprende a alabar a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 1 en adelante, encontramos un rey que se llamaba Josafat. Y sus enemigos hicieron alianza, los moabitas con los amonitas y con los otros enemigos de ellos mismos se juntaron para hacer un pueblo fuerte y venir en contra del reino de Josafat, y eso turbó al rey y sintió miedo. Y él no sabía qué hacer en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad. Hay momentos que no sabemos qué hacer, pero lo que él hizo fue ayunar, fue orar. Porque en el ayuno hay quebrantamiento, en el ayuno hay dirección. Y el rey Josafat convocó a sus ministros y ayunaron, y vino la voz profética en medio del ayuno que no tuvieran temor de esa guerra, porque era una guerra ganada, que solamente alabaran y adoraran a Dios y sacaran los instrumentos de Dios, y que mañana, al día siguiente, fueran a pelear contra estos enemigos. Y la derrota fue tan grande solamente por usar el instrumento de la alabanza, porque cuando adoras a Dios de corazón, ¿sabe qué? Dios está sentado en su trono, pero cuando se le alaba, Él se levanta de su trono y Él se exalta, Él se glorifica. Y cuando Dios hace eso de su trono, derrama justicia sobre tu caso. Hay muchas cosas que no con la simple oración, hay muchas cosas que hay que ayunar, hay que clamar, hay que alabar, hay que adorar a Dios. Porque ¿sabes qué? Dios es el que sabe pelear, lo dice
Éxodo 14:14. Nosotros no sabemos pelear, nosotros queremos pelear en la carne. Pero si dejamos a Dios que Él pelee nuestro caso, nos va a dar una victoria derrotante, como lo hizo con el rey Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20, del verso 1 en adelante. Adora a Dios, cántale a Dios, ayuna y verás la gloria de Dios. No te canses. Puedes decir quizás, no, yo ya ayuné y vengo ayunando. Ayuna con propósito. Aprende a ayunar, a presentarle tu caso a Dios, a humillarte delante del Señor, a poner tu frente en el piso, a demostrar una humillación más alta delante de la presencia de Dios. Aprende a quebrantar tu corazón delante de Dios en ayuno y en oración. Aprende a mantener un tiempo absoluto para Dios, porque si es para Dios, el ayuno tiene que ser completamente las horas que tú disponiste y no estar en las redes sociales. Y no estar buscando comidas tentativas, porque en ese día te van a invitar a comer. En ese día te van a venir toda clase de tentaciones para ver dónde está tu corazón. El ayuno es oración, lectura de palabra, meditación en Dios, hablar con el Espíritu Santo, y no es aguantadera de hambre. Hay que saber cómo ayunar y cómo provocar la gloria de Dios para que Dios se glorifique en tu caso. Punto número 10. En la hora de la prueba, aprende a quebrantarte. Muchas veces salimos de la prueba y del ayuno y de la oración como un coyol. ¿Sabe qué es un coyol? Es un coquito así, que es duro para partirse. Dios está buscando quebrantamiento. Cristo se quebrantó en los días de su muerte. Ana se quebrantó conforme 1 de Samuel, capítulo 1. Hay personas que no quieren llorar. Y no es un llorado que uno se lo busca llorar, es un llorado que viene de un quebrantamiento del corazón cuando uno ya no soporta el proceso. Muchas veces los procesos nos quebrantan, nos rompen, nos golpean. Y Dios va a usar individuos que usen palabras duras, críticas y señalamientos para que usted se quebrante, para que usted se rompa. Para que no critique a la persona, sino agradezca a Dios por un instrumento que Dios está usando para su propio quebrantamiento. Dios quiere quebrantarlo a usted para que suba de usted el olor fragante del perfume de un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dios quiere quebrantarlo usted como se quebranta y se pisa el olivo para que salga el precioso aceite. Dios quiere quebrantarlo usted como se pisa la uva cuando va a sacar el precioso jugo de la uva. Dios quiere quebrantamiento. Y si no sabe cómo es, pídale en la oración: Señor, quebrántame, rómpeme, desháceme, hazme de nuevo, Señor. Que yo me siento que no estoy completa, yo necesito más. No estoy completo, yo necesito más. Pídale al Señor que lo quebrante. Pídale al Señor que lo rompa, que lo haga pedazos, que a través de esas lágrimas usted pueda pedirle a Dios que lo limpie, que lo purifique, que salga toda amargura, que salga todo odio, que salga todo rencor, de esas lágrimas, de esos escupes, de esos mocos, de todo lo que se le sale del sistema, que sea un instrumento de limpieza para su vida. La Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 2, 17, que hace falta que los sacerdotes se quebranten en el altar. Hace falta que las oraciones se intensifiquen a otro nivel. Y es más, hablando de oraciones, Dios quiere que las oraciones se doblen. Dios quiere que oremos más en este tiempo. Que doblemos la oración. Lo que viene no es fácil.
Si estamos orando de una manera superficial, amados hermanos, no vamos a soportar lo que viene. Dicho sea de paso, orar más nos va a golpear o nos va a quebrantar el corazón y vamos a ser vasos más sensibles, vamos a tener más discernimiento, vamos a poder ver más porque nuestros ojos se lavan con las lágrimas, tenemos mejor visión conforme usted le pida a Dios. En el proceso que pase, límpiame los ojos, límpiame los oídos, límpiame el sistema, límpiame los sentidos. Dios lo va a hacer. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Pide Joel capítulo 2, verso 17. Hacen falta las lágrimas en el altar. El altar escasea de lágrimas, de corazones quebrantados y arrepentidos delante de la presencia de Dios. Tenemos que buscar esa intimidad en Dios para que Dios nos lleve a ese nivel de humildad y podamos estar preparados para ese día en que Cristo nos viene a buscar. Punto número 11. Cuando no sabemos qué hacer en la hora de la prueba, gózate. Gózate. Es tan difícil gozarse, ¿verdad? Ya les conté mi testimonio. Que cuando a mí me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda, yo me reí. Yo no le puedo decir ni le puedo explicar por qué me reí. No le puedo explicar qué yo sentí en ese momento, porque todavía yo tengo la paz, que yo puedo recordar ese momento. Me dio una risa, pero una risa terrible. Yo me reí, me carcajeé y me hinqué delante de Dios. Eso fue algo como espontáneo. Hay cosas que nosotros pasamos que quizás no te van a dar risa. Pero la risa no significa que no tienes gozo. Porque el gozo viene de adentro, viene de una paz, viene de una conformidad de que alguien está en control y ese es Dios. Viene una paz que no hay ninguna angustia. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo me imagino que, y no es que me lo imagino, es lo que dice la palabra. Si tu prueba no ha terminado es porque no has aprendido a tener paciencia. Dios quiere capacitarte en la paciencia, que sepas esperar, que no te adelantes a Dios. Hay mucha gente que se ha adelantado a los planes de Dios porque no hicieron la voluntad de Dios. Hay gente que también han perdido porque no oyeron a Dios en el tiempo que los llamó y han perdido el llamado. Quiere decir, en la prueba nosotros tenemos que aprender. Usted lo puede leer en Santiago, capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Allí dice, y más tenga la paciencia su obra completa, no media paciencia, no algo así de paciencia, completa. Cuando usted y yo en medio de la prueba estemos capacitados, para no decirle nada a Dios porque lo que Él prometió se ha tardado, tiene que llegar un momento que tú estás contenta, que estás contento. Que ya no te molesta, tú sigues haciendo el trabajo de Dios y estás esperando en Dios, porque la espera es activa, no es pasiva. Uno no se va a sentar a esperar, uno está activo en hacer la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes eso, que tú has dado de tu parte en Dios, en medio de la prueba, has aprendido a tener paciencia porque Dios quiere el fruto completo de la paciencia en mi vida y en tu vida para poder promoverte.
para poder bendecirte, para poder entregarte lo que Él quiere darte. Este es uno de los puntos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Son muchas cosas que Dios nos transforma para prepararnos en la prueba. Dios no va a entregar algo a alguien si no está capacitado. Esto sirve para escribir, es eficiente, pero no se lo puedes dar a un niño de 1 año, porque Dios lo libre. Lo puede usar como un arma. Y así es el cristiano que no está capacitado, que parece que estuviera capacitado, pero no tiene la obra completa que Dios dice, déjame moverlo, a ver, déjame probarlo. Dios te va a poner una prueba antes de recibir, a ver si aprendiste bien la lección. Y entonces Dios te va a entregar la bendición, porque ya estás capacitado. Pero si no nos gozamos en medio de la prueba, si en medio de la prueba estamos hablando cosas y echándole culpa a los demás, no, Señor, usted no va a recibir nada. No hay que juzgar, no hay que criticar y echarle culpa a nadie. Nadie tiene culpa en esto. Tenemos que pasar el proceso y tenemos que amar al enemigo con amor de Cristo y servirle también. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 y 4. Durante la prueba, punto número 12, hay que aprender disciplina. Las pruebas muchas veces son correcciones. Las pruebas muchas veces son castigos. Las pruebas muchas veces son disciplinas. Si no sabías cómo hablar antes, vas a hablar ahora bien, porque vas a aprender. No, vas a aprender a no blasfemar, a no criticar, te vas a morder la lengua. Vas a aprender muchas cositas bien bonitas. Las pruebas son duras, pero yo siempre le digo a Dios, estoy dispuesta, yo voy a aprender. Porque no aprender es retraso. Me voy a retrasar. Voy a hacer que la prueba dure más tiempo. Mientras yo colaboro con todo mi dolor a Dios, más rápido se hace el proceso. Las mujeres, cuando están dando a luz, tienen que unirlas, ¿verdad? Le hacen un corte que se llama episotomía. Esa corte se lo dan cuando hay una contracción. Las contracciones son dolorosas, es cuando se está abriendo la espalda, la pelvis, todo se está abriendo para darle lugar a que el niño salga. Algunas mujeres son estrechas y el doctor tiene el bisturí o el cuchillo que lo corta a esa mujer cuando hay un dolor. No la corta cuando no hay dolor. Cualquiera puede decir qué grosería. Ya tenía un dolor, ¿por qué lo está cortando cuando hay dolor? Eso es lo que hace Dios. Cuando hay un dolor de prueba, ahí mismo Dios te corta, te corrige, te enseña. Y vas a llorar amargamente, pero es mejor llorar amargamente que retrasar el proceso. Así hace Dios. En medio de esa prueba quizás venga otra encima, que las dos se van a unir para una corrección en tu vida, en mi vida. Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos a la corrección para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida y poder salir de la prueba como sale un soldado raso cuando está en su entrenamiento para ser soldado. Y nosotros como soldados de Jesucristo tenemos nuestros entrenamientos en esta tierra, que son todas esas pruebas, que tenemos que salir diferentes de la prueba. Si no salimos diferentes, Dios tiene tanta paciencia que te va a repetir la prueba, con la misma vida que nos va a golpear. Y es mejor ir al otro rango y al otro nivel
que va a causar dolor también, pero no pasar el mismo que está abajo. El otro nivel de abajo, la otra prueba. Es muy importante soportar el dolor. Porque para los dolores de cabeza, te puedes tomar una aspirina. Para un dolor de estómago puedes tomar un limón. Pero para los dolores del alma, para los dolores de la amargura, ahí no hay medicina. Tienes que pasar el proceso con dolor de amargura. Tienes que pasar el proceso. No se quita en un día, ni en 2, ni en 3. Se va quitando con el perdón, liberando a tus enemigos, bendiciéndolos, orando por ellos, perdonándolos, perdonándote a ti mismo. Así se quita ese dolor espiritual de la amargura, del dolor, del rencor, del resentimiento. Así es que se quita perdonando. No hay medicina humana, ni medicina de doctor, solamente la sangre del Cordero puede apaciguar ese dolor, solamente en humillación delante de su presencia. Señor, ten misericordia de mí y mis enfermedades del alma. Ten misericordia de mí, sana mis heridas, sana mis dolencias. Eso, con el quebrantamiento, con las lágrimas, se puede depurar el alma. Hay que aprender disciplina. Hebreos 6, 8 y 11 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina del Señor, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Esa palabra es bien ofensiva. Esa palabra es bien pesada. Son los niños no reconocidos. Niños que solo llevan el apellido de la madre y no de un padre. No fue reconocido ni registrado por el padre en el registro civil. Dios habla de lo mismo con un hijo que no se deja disciplinar en medio de la prueba. Dios utiliza esa prueba para llamarte hijo, porque después Él te va a felicitar y te va a llamar, en verdad tú eres mi hijo porque pasaste el proceso. Cada quien va a determinar qué título va a llevar, si es bastardo o es hijo. Dios no quiere que tú seas un bastardo. Dios quiere llamarte mi hijo. Pasaste la prueba. Te va a abrazar, te va a consolar, te va a bendecir y te va a entregar la bendición. Que no seamos ninguno de nosotros bastardos, sino que a través de la prueba dejémonos disciplinar. Muchas veces queremos responder a los demás. Muchas veces queremos retaliar. Tenemos que disciplinarnos, a callarnos y a dejar que Dios pelee por nosotros. Y si vamos a responder, que sea en el amor de Cristo, que sea con gracia, con palabras sazonadas, como con sal. Que Dios nos ayude a corregir nuestros pasos, nuestra boca, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo callar, cuándo decir, cuándo no decir, cómo guardar misterios, secretos, cosas que Dios dice a su vida. Hay gente que pierde mucho porque cosas que Dios les habló lo contaron. No hay disciplina. Una boca indisciplinada se puede esperar cualquier cosa, hasta chismes, porque no tiene control en la lengua.
Y antes de decir algo que no es apropiado, mejor uno tiene que morderse la lengua para quedar bien con Dios. Disciplina. Disciplina en nuestra actitud, en nuestro carácter. Si hemos sido reactivos, enojones, tenemos que aprender cómo ser calmados, serenos, llenos de paz, llenos de fruto del Espíritu de Dios. Porque de nada vale que yo haga estrategias para sentirme calmada si el fruto del Espíritu no está en mi vida. Es cuestión de control en el Espíritu Santo de Dios. Disciplina. Punto número 13. Cuando estés en pruebas, aprende a perdonar. El perdón es toda la vida. Usted no puede decir, yo lo perdoné ayer y hoy me volvió a ofender, yo no lo voy a perdonar hoy, porque ese es un riesgo del infierno. Hay que perdonar, hay que liberar a nuestro opresor, a nuestro oponente. Mateo 18:22 dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, 70 veces al día, por 7 veces a la semana, 490 veces. Hay de demás de los recursos del perdón. Dios puso en abundancia por si acaso necesitamos, porque es algo que tenemos que hacer, y fue la primera palabra que Cristo dijo en la cruz. Si no, su sacrificio no iba a servir. Muchas cosas se detienen porque no hay perdón. Los cielos se cierran, las bendiciones se paralizan y no podemos recibir lo que Dios tiene en almacenes para nosotros. Tenemos que perdonar, y de corazón, no decir yo perdono pero no olvido. Eso no va con Dios. Eso no va con Dios. Hay que perdonar, hay que olvidar, hay que cerrar la puerta y pasarle el pasador. No vaya a ser que quede abierta, porque el enemigo va a recordar y le vamos a decir al diablo, eso yo ya lo perdoné. Vete al fondo del abismo, te ato y aquí no me vas a venir a meter malicia. Yo lo perdoné. Eso está arreglado. Hay que perdonar. Perdón, un poco de sancudo. Pero Job perdonó a sus amigos y Dios le quitó la aflicción de Job. Job 42, 10 al 17. Punto número 14. Cuando estés en prueba, confía en Dios. Confía en Dios. No confíes en los demás. No confíes que alguien te lo va a resolver. No confíes. No. Usted puede llamarme, yo puedo orar por usted. Pero usted no va a poner la confianza en mí. Usted va a poner la confianza de que Dios me va a usar a mí para ayudarle a orar a usted. Hay hermanos que piden oración y se van a las redes sociales a estar viendo sus... Y el hermano allá doblando rodillas, orando por el hermanito que pidió oración, pero ellos se fueron a las redes sociales. Uno ayuda a orar. No te puedes imponer todo el peso al hermano para que ore por su causa. Es una ayuda, vamos a levantarnos juntos. Vamos a ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas los unos con los otros. Usted también tiene que orar y yo también voy a orar por usted. ¿Verdad? Hay que confiar en Dios. Es lo que dice Salmos 37, 3 al 4. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí hay 2 puntos, Salmos 37, 3 y 4. Confía en Jehová y deleítate en Jehová. Haz todo lo que Jehová te diga en su voluntad. Deleítate en Él, gózate en Él. Confunde a tus enemigos, los que están esperando que te caigas, los que están esperando que en ese problema que quizás se dan cuenta de lo que tú estás pasando. Esa no sale de ahí. Ese a saber cómo va a terminar, porque la gente para eso está buena.
Para eso está buena la gente. Pero tú confía en Dios. Abraza las promesas de Dios. Atesora las promesas de Dios. Y mira las cosas como Dios las ve. Confía en Dios, que Él no te va a mentir. Dios no te va a dejar en vergüenza. Confía en Dios. Punto número 15. Cuando estés en pruebas, avanza. Ningún agua estancada es de bien. Es criadero de zancudos, criadero de mosquitos. Y es más, va a echar mal olor. Cuando tú fluyes, te desintoxicas. Cuando tú fluyes, tú avanzas. No hay por qué temer a nada, porque tú sigues haciendo lo de Dios. Hay gentes que a veces cuando tienen prueba, se quedan en su casa. No van a la iglesia, pero sí van a trabajar. Pero se quedan en su casa los domingos porque están tristes. No hay que estancarse, hay que seguir moviéndose. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate. Pero no te quedes parado en un lugar. Avanza, camina, porque es avanzando que se abren los caminos. Obedece a Dios y sigue la ruta de Dios. Camina en la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3:12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sé y hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 3:12 al 14. Prosigue a la meta, no te detengas. Que los entretenimientos no te detengan y te perturben para no avanzar en el propósito de Dios. Ni las bocas de los leones, ni las bocas de los chismosos, nada, que nada te detenga, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación. Punto número 16. Cuando estés en pruebas, a la hora de la prueba, no permitas que los pensamientos negativos y pesimistas hagan mella en tu mente. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todas estas virtudes y estos detalles son las virtudes de Cristo Jesús. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, son los detalles, las características de Cristo. ¿En quién vamos a pensar? En Cristo. En leer la Escritura, cómo Él hizo en este problema, cómo Él hizo en esta otra cosa, cómo Él actuó en esta situación, cómo Él actuó cuando lo insultaron, cómo Él actuó cuando lo blasfemaron, cómo Él cayó cuando le dijeron cosas, no enmudeció, no abrió. Allí es que tenemos que aprender, llenarnos de los pensamientos de Dios y reprender los pensamientos, porque en el momento de la prueba hay tanta tentación de hacer cosas que no tenemos que hacer. Y tenemos que llenar nuestra mente de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra, con pensamientos de Dios, de meditar en las cosas de Dios. Y dice la palabra, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:8 al 9. Lo que aprendisteis y recibisteis
y oísteis y visteis en mí, dice el Señor, esto haced. No podemos ser oidores olvidadizos. Dios quiere una respuesta de la vida de cada uno de nosotros. O vamos a oír la palabra y no la vamos a practicar. Hay que practicarla. Y el Dios de paz, por muy fuerte que esté la tormenta, por muy arduo que esté la prueba, por muy sofocante que esté la aflicción, cuando practicamos esta palabra, el Dios de paz toma control de nuestro corazón y de nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones.